deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aliento de aquí del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Padre, te adoramos. Bendito Dios, te damos gracias en Bendecimos esta tu noche, nombre, Padre Señor. Santo, Señor. Damos Es gloria, grande, maravilloso, bendito honra y Dios. alabanza a ti, Señor. Así es. Tú eres santo, Amén. santo, Oh, santo, sí, bendito santo. Dios. Damos aquí toda gloria. Tú eres alabanza, poderoso, Señor. Señor. Hay Oh, nadie como bendito tú. Dios. Te adoramos, Aleluya. Rey de gloria, Rey de majestad, Rey de misericordia. Así es, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Gracias, Padre, en esta Espíritu noche. Santo En el de nombre de Dios. Jesús, Señor. Muchas gracias, bendito Rey. Aleluya. Bueno, amada iglesia, buenas noches. Hoy estamos aquí compartiendo la bendita palabra del Señor. Gracias por permitirnos llegar a lo más privado de su casa. Hoy con un mensaje de parte de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Así es, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes desde sus hogares, desde el lugar donde tal vez está laborando. Algunos tal vez están trasladándose de su trabajo a su casa y sabemos que allí están conectados. Les Así damos la es. bienvenida en esta noche a la transmisión de la Iglesia Hogares Cristianos Fuente de Vida. Bueno, aquí estamos para llevar la palabra de Dios, Así para es. compartir precisamente y para levantar esa ofrenda y ese altar de adoración al Padre. Así es. Bueno, hay muchas cosas de las que hoy queremos compartirles. Hoy continuamos con el diseño que el Señor ha establecido para Así su es. iglesia en este nuevo tiempo. En este nuevo tiempo del que hemos venido hablando y que no necesariamente hace referencia al nuevo año que está empezando, sino que cuando hablamos de este nuevo tiempo hace referencia a las cosas nuevas que Dios ha establecido desde su eternidad para que tengan cumplimiento y se materialicen en este tiempo natural nuestro, en esta cronología nuestra, Así es. en este cronos nuestro. Y necesitamos entender muchas cosas. Hace la reunión pasada y venimos en una serie de diseño de la iglesia en este nuevo tiempo. Y hoy tenemos la cuarta parte de esta serie. Algo de lo que necesitamos entender es la manifestación gloriosa del Señor a través de su iglesia. Amén. El Señor no se va a manifestar a través de nadie más, sino a través de la iglesia. Y así como lo estudiábamos el miércoles cuando veíamos el pasaje de las 7 iglesias y la iglesia de Filadelfia como iglesia modelo, también pudimos estudiar cómo se levantaron hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo y fueron instrumentos en las manos de Dios y marcaron una historia, pero esto solo ocurrió cuando caminaron conforme al diseño que el Señor estableció. Así es. Y este diseño del que el Señor ha establecido no es más sino la manifestación de lo que Él planeó. Y quiero que entienda esto. En nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, muchas cosas se pueden dar, pero no necesariamente la voluntad de Dios. Bajo la guianza de su Espíritu Santo, mire, todas las cosas y la manifestación y la conclusión de lo que Dios ha establecido será efectivo y eficaz en medio de nuestras vidas. Amén. Pero para esto necesitamos entender lo que está ocurriendo. Para eso necesitamos entender cuál es el plan de Dios sobre nuestras vidas. Así es. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor y qué es lo que el Señor quiere hacer a través nuestro, Amén. como la iglesia? Y hoy quiero que vayamos a unos pasajes de este inicio de la iglesia en el libro de los Hechos. En la reunión del miércoles estudiamos cómo fue el cumplimiento y cómo fue el plan perfecto de lo que el Señor estableció para nuestras vidas. Pero hoy vamos a ver esos hombres que fueron reformadores, estos hombres que se les conocía como los trastornadores, ¿no? Así y fueron estos hombres, Pablo, el seudónimo de él era trastornador, donde llegaban
iban ocurriendo una cantidad de cosas poderosas. Y no solo por la experiencia de las cosas poderosas que ocurren, sino definitivamente poder entender la manifestación del reino de Dios a través de sus hijos. Amén. Hay un verso que casi siempre lo he repetido en todas las transmisiones y es que toda la creación gime a una sola voz por la manifestación de los hijos de Dios. Así es. Y la creación está atenta a la manifestación de nosotros, los hijos de Dios. Dios solo se va a manifestar a través nuestro. Aunque el Señor es todopoderoso, Él quiere usarnos para manifestar su gloria. Así Y hoy es. toda la creación gime a una sola voz por esa manifestación de su poder. Amén. Y necesitamos entender esto. Así Y vamos es. a ver dos ejemplos de hombres que definitivamente permitieron ser instrumentos en las manos del Señor, y cuando ellos se dejaron usar, las cosas poderosas que ocurrieron. Y el primero que queremos, vamos a ir como en la el cronología. orden cronológico. Sí. Sí, y el primero, el que registra la escritura en el libro de los Hechos, después del Señor obviamente, pero quien registra en la escritura de los discípulos del Señor es el apóstol Pedro. Y vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14. Y quiero que leas esta parte porque aquí tenemos bastante que aprender de parte del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Bueno, aquí tenemos muchísimo que aprender. Bastante. Y vemos el cumplimiento. A ver, primero recordemos quién era el apóstol Pedro. Fue el hombre que negó al Señor 3 veces antes Así de es. ser crucificado. El apóstol Pedro fue un hombre intemperante, que cuando fueron a arrestar al Señor, le cortó una oreja a un soldado romano. Pero tratemos de recrear Poca la imagen. paciencia. ¿Será que él sacó la espada y dijo, le voy a cortar la oreja? Creo que no fue así. Él intentaría quitarle la cabeza al Señor, y el reflejo del soldado hizo que solo le desportillara la oreja, La orejita. le arrancara la oreja. Sí. Ese era el apóstol Pedro, el que le dijo, Señor, tal cosa no te acontezca, que vayas a ir a la cruz. No, tal cosa no te acontezca. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Este era el apóstol Pedro, líder de pescadores, Así es. liderazgo en el vulgo, muy temperamental. Sus rasgos no eran de una persona muy estable, sino todo lo contrario, explosiva, Así es. de un temperamento explosivo, que esto lo llevó a meterse en problemas. Fue un hombre imprudente, pero también fue atrevido. Fue aquel que le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven. Ese era el apóstol Pablo, o sea que podemos decir, el apóstol Pedro, perdón, podemos decir que era una montaña de emociones, ¿no? Una montaña rusa de emociones. Ese era el apóstol Pedro. Pero vemos aquí que quien habla no es el mismo inmaduro e intemperante. ¿Qué ocurrió en la vida del apóstol Pedro? El advenimiento de la promesa de la obra del Espíritu Santo en su vida. Así es. Entonces, el tiempo que él estuvo caminando con el Señor fue una escuela que él no la entendió, sino hasta que vino el Espíritu de Dios y moró en él, habitó en él. Y cuando el Espíritu Santo habitó en él, es cuando es la manifestación de la obra del Espíritu Así Santo es.
a través del apóstol Pedro. De aquí en adelante vamos a encontrar una serie de personajes impresionantes de todas las cosas que el Señor hizo en ellos y a través de ellos. Y estas obras que el Señor hizo en ellos y a través de ellos, estas obras, solo el tributo es para el Espíritu Santo. Porque no eran hombres preparados, no eran hombres que estaban caminando en esta dimensión, sino hasta cuando vino el Espíritu Santo en él y en ellos. Cuando vino el Espíritu Santo en ellos, es que podemos ver esta manifestación. Amén. Y este es el primer mensaje que predica el apóstol Pedro. Aquí ya como apóstol del Espíritu Santo, el apóstol Pedro predica un mensaje que se convierte en dos mensajes, se convierte en una multitud de 5,000 hombres, más esposa e hijos. Vemos que en este mensaje él establece una enseñanza tan profunda que narra y describe como ninguno la obra del Señor Jesucristo y el cumplimiento de la obra del Espíritu Santo. Así es. Aún utiliza un texto profético del libro de Joel, que en los postreros tiempos derramará el Señor de su Santo Espíritu, y es el cumplimiento. Lo que aquí este hombre está hablando es el cumplimiento de esta promesa, y cuando él lo habla es cuando toda esta multitud es atrapada y transformada por el poder del Evangelio. Amén, así es. Cuando estamos iniciando este texto, que Pedro empieza a ponerse en pie y empieza a hablarle y a decirle a la gente, a la multitud, recordemos cómo terminamos en la enseñanza anterior, ¿cierto? Que estaban todos juntos, unánimes, y empiezan a hablar en diferentes lenguas, en diversas lenguas. Como una evidencia. Como una evidencia de lo que había sucedido por el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo a un Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo. No es el mismo Pedro que tal vez unos capítulos atrás, o tal vez lo vimos, ¿cierto? Que era, como hablaba ahorita mi esposo, inestable, sino vemos a un Pedro empoderado por el Espíritu Santo. ¿De dónde entonces, o cómo de pronto usted se pregunta, pero cómo hizo, qué sucedió? Porque des en cuenta que el Pedro inestable anterior no recordaba nada de lo que había caminado con Jesús, sino simplemente trabajaba en su parte emocional, ¿cierto? De acuerdo a lo que sucedía en el momento, de esa forma reaccionar. Pero cuando se cumple esa promesa que Jesús les dice a ellos, que ha de suceder, que cuando Él se vaya, llegará a ellos el Consolador, ¿cierto? Y nunca más estarán solos. Y viene esa promesa y se cumple esa promesa del Espíritu Santo, vemos a un Pedro empoderado, que todo lo que había llevado durante 3 años, aprendiendo al lado de su maestro, ¿cierto? Porque ellos estudiaban los rollos, Jesús les enseñaba los rollos. Entonces Pedro, sin darse cuenta, eso que Jesús había sembrado en ellos durante 3 años, enseñándole los rollos, es lo que sale de dentro de Pedro, que es la obra del Espíritu Santo, es la evidencia, y termina hablando y declarando estas palabras que fueron escritas y estaban allí en los rollos. Es cuando termina declarando esa palabra de estos varones. Entonces tal vez en este momento tú te estés preguntando y diga, pero ¿qué? ¿Cuándo sucede en mí? Si tal vez he leído tanto pero no entiendo, si tal vez he leído aquí pero no sé cómo. Cuando tengas ese momento, o cuando realmente tú permitas que el Espíritu Santo esté obrando en tu vida, no vas a darte cuenta en qué instante vas a abrir tu boca y va a salir esa palabra con poder de lo que el Señor ya dejó establecido, porque eso estaba sucediendo en Pedro en ese instante, ese primer momento, cuando Pedro inicia a predicar. Salió lo que ya había guardado, lo que el Señor, el depósito divino que ya el Señor había establecido en él, desde antes de la fundación del mundo, y aún cuando Jesús estuvo caminando con ellos, ya estaba ese depósito de vida en él, que en el momento que el Espíritu Santo toma, se le permite, Pedro le permite y empieza a orar, empieza a evidenciarlo. Y eso es lo que debe suceder en cada uno de nosotros como hijos de Dios. Así es. Lo mismo ocurre en el capítulo 3 cuando él predica desde el pórtico de Salomón y ocurren tantas cosas y me gusta es que utiliza la historia de todo lo que pasó y contextualiza a todos para mostrarles la verdad del Evangelio. Sí. Entonces, tenemos que entender lo que ocurre en la vida del apóstol Pedro es ese diseño que el Señor ha establecido para la iglesia en este nuevo tiempo. Cuando la Escritura habla de volvernos a las sendas antiguas, no habla de judaizarnos, no habla de caer en las costumbres del judaísmo, sino lo que habla la Escritura es Amén. Volver al diseño original. Y esto, mire, la estructura religiosa
no nos permite entender esto. Volver a la senda antigua no es caer en judaísmo, ni en las prácticas del judaísmo. Volver a la senda antigua es ir al diseño eterno, el cual fue establecido, Amén. como lo dice el libro a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo para que se manifieste en nuestras Así vidas es. y a través nuestro. El diseño del Señor sobre la vida del apóstol Pedro fue que caminase un tiempo con el Señor mientras que Él estuvo aquí en la tierra, pero cuando aparte a la diestra del Padre en gloria, en la obra del Espíritu Santo, el diseño del Señor sobre la vida del apóstol Pedro fue y cuando vino el Espíritu Santo sobre él, se manifestó de tal manera que en 2 capítulos de la Escritura había alcanzado ya una multitud Así de es. 5,000 personas, 5,000 hombres más esposas e hijos. Podemos fácilmente hablar que eran por lo menos 20,000 personas. Así es. Esto es por darles una idea y proporción cuando hablo de la cantidad en números. Pero lo que necesitamos entender es del diseño específico de lo que Dios habló sobre la vida del apóstol Pedro. Lo que nosotros necesitamos entender en este tiempo es cuál es el diseño que Dios ha establecido sobre nuestras Amén. vidas y qué es lo que el Señor quiere hacer a través nuestro. Así es. Ese es el diseño específico. Y no para que podamos cuantificar un fruto, sino que lo que debemos materializar es el fruto. Y para materializar este fruto necesitamos entender varias cosas primero. Una, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la segunda, si estamos cumpliendo el diseño eterno. Así es. Ese diseño eterno. Y me gustaría que analizáramos la vida de otro hombre de Dios que, caramba, hasta su rostro fue cambiado, ¿no? Eso lo dice la Escritura. Su rostro fue cambiado y vamos al libro a los Hechos, capítulo 7. Capítulo 6, versículo 8. Dice su palabra. Hechos capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, los de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Y Esteban disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Entonces sobornaron a unos. No, era hasta el 8. Hasta el 9, perdón. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿De quién estamos hablando? De Esteban. Este hombre, creo que por inspiración del Espíritu Santo se da el mejor sermón que la Biblia registra, ¿no? Y yo quiero que usted guarde la proporción de lo que le estoy diciendo, porque obviamente no podemos comparar las enseñanzas del Señor. Ver uno el sermón del monte, wow, ahí hay mucha sabiduría, pues el mismo Señor hablando. Pero lo que quiero que usted entienda es que este hombre nos pasa por todas las páginas de la Biblia en un solo capítulo de la Escritura. O sea que si usted quiere leer el resumen de la Biblia, le recomiendo que se lea Hechos capítulos 6 y 7, pues de la mitad del 6 y parte del 7. Porque este hombre los recrea, coge a todos los soldados romanos, a todos los que lo están juzgando, y los pasa por toda la Escritura y toda la historia, pasa por patriarcas, pasa por todo, por todos y cada uno, con ejemplos concisos de los que marca la historia. ¿Y él por qué lo hizo? Porque necesitaba ubicarlos en la historia para traerlos a una realidad, de que todo el proceso que vivió el pueblo de Israel, todos los hombres y mujeres que el Señor levantó para traer su pueblo a libertad, ellos fueron quienes mataron al Salvador, al Mesías. Y esto le costó la vida a Esteban. Pero reitero, ese para mí es el mejor sermón que puede uno encontrar o que sea predicado de la forma en que lo hizo Esteban. Tanto es que dice que su rostro se semejaba a un ángel. O sea, alguna divinidad había en este hombre por la inspiración del Espíritu Santo. En este momento estaba siendo inspirado, que gracia y favor había no solo en su rostro, sino en su proceder. Y la elocuencia en la que él estaba predicando
toda la historia para decirles en el último momento, y quiero que revisemos esa cita. Esa está en Hechos 7, versículo 5, permítame, creo que 5. 55. 55 creo que es. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los Sí, ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Léelo, terminen hasta el 60. Y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Pero no dice que murió. Durmió. ¿Por Dice qué? que durmió. Partió. Y aquí, wow, es que tenemos muchísimo que aprender y estudiar de la vida de Esteban. Yo creo que este es el pasaje de la Escritura que más he leído, porque me apasiona mucho ver a este hombre siendo un hombre joven, siendo un hombre no muy reconocido en medio de todos, pero lleno del Espíritu Santo, y cómo este hombre se convierte en el primer mártir después del Señor Jesucristo, en el primer mártir por el precio del Evangelio. Predica un mensaje, mire, porque es muy fácil predicar en la iglesia, es muy fácil, pero estar frente a todo un grupo de adversarios que lo está acusando, sí, porque lo en están ese instante acusando. está siendo acusado. Tanto es que cuando él habla dice que cierran los ojos, se tapan los oídos y se abalanzan en contra de él. No soportaban tanta sabiduría, Así es. gracia y favor. Su rostro había sido mudado. O sea, el Espíritu de Dios estaba sobre la vida de Esteban, hablando, Amén. llevando un mensaje genuino de lo que Dios había establecido y de la forma en que Él recrea toda la obra de la cruz. Y por último les dice, ustedes mataron al Salvador. Así es. Y ellos no resistieron más. Pero esto es aquí donde nosotros necesitamos entender, y quiero que repasemos desde el verso 55 del capítulo 7. Me gusta mucho como dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿En qué dimensión habitaba Esteban? ¿Y bajo qué gracia y bajo qué unción estaba fluyendo Esteban en este momento? Versículo 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Fueron abiertos sus ojos y el entendimiento espiritual, pero este suceso estaba marcando el inicio del hombre con más entendimiento de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo. Y quiero que vea esto, versículo 57. Entonces ellos, dando a grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Recuerde que Pablo antes se llamaba Saulo de Tarso y él era un perseguidor de la iglesia. O sea que para Saulo la ropa de Esteban era la mejor ofrenda para Dios, porque Saulo en su entendimiento bajo ley creía que estaba haciendo lo correcto, creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Saulo no era un asesino, y cuando a veces yo escucho que las personas dicen es que el asesino se convirtió, no. Saulo era un ejecutor de la ley. Así es. Escúcheme, ejecutor de la ley era Saulo de Tarso, y hasta ese entonces y en su entendimiento Saulo de Tarso estaba haciendo la voluntad de Dios completamente. Pero las vestiduras a los pies de Saulo era el inicio de la transformación en el apóstol Pablo y el desarrollo del fundamento de la doctrina que las encontramos en todas las epístolas del apóstol Pablo, en las epístolas paulinas. Y este hombre, quien fue el gran perseguidor
de la iglesia, se convirtió en el hombre más entendido porque tenía como fundamento la ley. El apóstol Pablo no era cualquier neófito. El apóstol Pablo era un docto de la ley, pero necesitaba ser transicionado y transformado y mudado su corazón por la obra del Espíritu Santo. Así es. Por eso les digo que el apóstol Pablo antes era Saulo, y Saulo no era un asesino. Saulo de Tarso era un hombre que estaba en el cumplimiento de la ley. Y al estar en el cumplimiento de la ley, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios al perseguir todas estas personas que estaban predicando. Pero me gusta esto, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba: recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí se cumplió el propósito de la vida de Esteban, pero abrió el camino para el apóstol Pablo. Y es aquí donde necesitamos entender y caminar bajo esta dimensión. Ese es el diseño de Dios en este tiempo para la iglesia. Amén. Este es el diseño de Dios. Así es. Es impactante ver porque lo que está sucediendo en Esteban, ¿cierto? Que soporta, o sea, que él por amor al Jesús, precisamente porque eso es lo que le están recriminando, le están diciendo, pero ¿por qué sucedió? ¿Por qué fue de esta forma? ¿Cómo usted se atreve a hablar de esto? Él no paró de predicar el Evangelio, porque empoderado precisamente del Espíritu Santo, él continuó llevando esas buenas nuevas a pesar de que muchos le estaban acusando, a pesar de que muchos estaban en contra de él. ¿Qué nos deja esto de ver? Empoderados del Espíritu Santo, tal vez cada uno de ustedes pueda tener una situación diferente, difícil, complicada. Algunos digan, no, pero ¿cómo? Si es que tal vez las circunstancias se vinieron. Yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en una posición como la que se encontraba Esteban en ese instante. No. Pero aún así, Esteban no cayó porque él estaba empoderado del Espíritu Santo y él sabía el propósito divino que había de cumplir, que era enseñarle a otros. Y fue tanto el impacto que allí es donde Saulo tal vez también es empoderado e inicia esa labor evangelística y también lo que Pablo ha dejado como enseñanza a cada uno como hijo de Dios. Es ver esa obra del Espíritu Santo iniciando en estos 3 varones, pero ¿cuántos hombres de Dios se dejaron realmente impactar por lo que el Espíritu Santo hizo en sus vidas y empezar a cumplir ese propósito divino para nosotros como iglesia, que es la labor que debemos cumplir realmente cada uno de nosotros? Así que yo creo que el Señor nos deja una enseñanza muy clara a través de la palabra, y estos son estudios para profundizar muchísimo, pero entender que nuestra parte emocional, tal vez usted dirá, yo leo la escritura, tal vez yo oro, tal vez yo me congrego, tal vez yo cumplo con mis ofrendas, mis diezmos, pero es que no se trata de una parte emocional. Se trata que cuando realmente hay esa revelación del Espíritu Santo, empoderados en Él, hay ese verdadero cambio, esa verdadera transformación y realmente caminamos a cumplir ese propósito divino como hijos de Dios que somos. Así es. Esto es verdad. Creo que el mensaje es claro. Así es. El diseño de parte de Dios para la iglesia en este nuevo tiempo es aprender a caminar bajo la guianza del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice Romanos 8:14? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Ahí estamos llamados. Así Creo es. que la palabra ha sido clara, hoy ha sido contundente y necesitamos caminar conforme a esto. Amén. Conforme a lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas y a través nuestro. Amén. Creo que Padre, así es. ¿qué ibas a decir? Que creo que me gustaría casi que no hemos terminado la enseñanza, pero orar como iniciamos. Cuando Pedro empieza diciendo, y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y continúa hablando. ¿Para cuándo es esa palabra? Dice que en los postreros días, o sea, es para hoy. Hoy, Pedro la estaba dando a conocer en ese instante, lo que aún está escrito en el libro de Joel, ¿cierto? Pero esa palabra sí es hoy, es eterna, porque en ese momento era para él, hoy que estaban viviendo ellos, es para hoy. No es otro instante, no es otro momento. Los postreros días es ahora, de que cada uno de nosotros será derramado ese poder del Espíritu Santo. Así es. Necesitamos es creer, porque ya está en nuestras vidas. Necesitamos es creer.
Así es. Bueno, vamos a orar. Ya creo que la palabra ha sido predicada Así y sobre este diseño. Vamos a estudiar otros personajes y por cronología continúa el apóstol Pablo y ahí tenemos muchísimo que aprender. Padre, oro en el nombre de Jesús, Bendito Señor, para Dios. que esta palabra Así es, Señor. halle frutos, Señor, porque Amén. somos esa tierra fértil y esta palabra, Señor, es la semilla que tú nos has dado. Aleluya, Enséñanos a así caminar es. en esta dimensión para la gloria de tu nombre, Padre. En el Conforme nombre a de tu plan, Jesús. conforme a tu diseño. Así En es, el nombre bendito de Rey de Jesús, Reyes. Señor. Oh, sí, Muchas bendito gracias, Padre. Señor. Bueno, vamos a disponernos, vamos a celebrar la cena del Señor, vamos a tomarla hoy. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Y dice la palabra de Dios: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Padre, te doy Así es, gracias, bendito Señor. Dios. Sé que esta es tu sangre preciosa y tu Amén. carne preciosa. Así es, Y te Padre. adoramos, Señor. Te Oh, damos sí, gracias por esa obra que tú ya consumaste, Señor, y has Amén. hecho a favor nuestro. Así es, En el bendito nombre de Rey, en Jesús. el nombre de Jesús, Padre Santo. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Pueden participar de la cena. Gracias, bendito Dios. Bendito sea tu nombre, Y Señor. toda la gloria, Padre Santo. Tuya la gloria, En el nombre Padre. de En el nombre de Jesús. Jesús. Amén. Bueno, hoy creo que hemos compartido palabra de parte del cielo sobre nuestras vidas, Así de lo que el es. Señor ha hablado y tiene sobre nosotros y a través nuestro. Así es. Bendito sea el Señor y bueno, para Él sea la gloria por siempre. Amén. No sé quiénes están conectados, salúdalos. Es que se fue. Mira, yo veo por allí a Nancy Rodríguez. Doña Nancy, doña Anita, desde este hogar, Dios les bendiga. Qué bueno tener ese reporte de sintonía esta noche. Miriam, Dios te bendiga. Qué bueno también que Wow, estés allí Miriam. conectada. Claudita, también allí. Andrea, qué bendición, Andreita. Pedro, tu hijo también, desde Bogotá también tenemos sintonía. Qué bendición tenerlos en esta Bendito noche, Dios. mami. Dios te bendiga. Gloria a Dios a todos los que están conectados Y en todos esta y noche cada y uno que que están reciben esta conectados. Les palabra. tenemos una noticia. Ya tenemos lugar, vamos a abrir la congregación, la Casa Fuente de Vida. Hoy precisamente Eso, nos ¿no? entregaron las llaves. Vamos a empezar con el proceso de todos los trámites frente a la alcaldía, frente a todo lo que tenemos que cumplir para la apertura de la congregación. Entonces, por favor, estén muy atentos para que les vamos a enviar la dirección, les vamos a enviar todos los datos y además Así es. cuando inician nuestras reuniones. Así es. Entonces recuerde, la Casa Fuente de Vida en los próximos días tendrá su apertura oficialmente. Amén. Y vamos a celebrar ese día y vamos a cantarle al Señor como es digno y como vamos a presentar esa ofrenda, la mejor ofrenda Así que es. podemos presentar delante de Él, Así es. nuestra verdadera adoración. Bendito Así es. Dios. Damos gracias al Señor y oramos por cada uno de aquellos que han presentado ofrenda al Señor en esta noche Amén. de sus diezmos y damos gracias, Señor, porque sabemos Amén, que los así cielos es. se abren y sobreabunda sobre cada uno de ellos. Bueno, Padre, a ti te damos toda la gloria en esta noche. Les amamos y les bendecimos, iglesia. Amén. Y estén atentos que les estaremos informando de los próximos horarios. Bueno, Amén. Dios les bendiga. Dios los guarde. Los queremos mucho. Dios los guarde. Muchas gracias.